Muy buenas tardes a todos, doctor Hernando Herrera, doctor Bejarano, doctor Canosa. Muchas gracias por la invitación, ámbito jurídico. Igualmente, y a los presidentes de la Corte y decanos que nos oyen, y especialmente pues a todos los que están participando de este foro, porque estos resultados pues son para nosotros muy satisfactorios, pero pues más importantes para jueces, abogados y para toda la comunidad jurídica que los está viviendo en el día a día. Cumplidos 6 meses desde el inicio de la emergencia, pues bien vale la pena hacer este balance, y por eso pues agradezco nuevamente la invitación que nos hacen para participar. Desde la perspectiva del Consejo Superior de la Judicatura, la gestión que hemos adelantado cubre varios ámbitos. Generalmente hacemos referencia al ámbito normativo, al ámbito tecnológico, a las condiciones de bioseguridad y a las condiciones de trabajo en casa, que son todas las áreas que desde el Consejo tenemos que cubrir para todo el país, para los 5.500 despachos judiciales que hay a lo largo y ancho del territorio. En el campo normativo, el Consejo ha expedido hasta la fecha 17 acuerdos desde el pasado 16 de marzo, cuando suspendimos los términos judiciales como una medida de prevención debido al alto número de usuarios y de servidores que ingresan a las sedes judiciales. Y establecimos una serie de excepciones puntuales que nos permitieron mantener el trámite de procesos prioritarios, como en su momento fueron las acciones de tutela, los habeas corpus y los trámites relacionados con la libertad de las personas. No obstante, esta suspensión de términos, como lo han dicho los presidentes de las Cortes, pues todos los servidores judiciales continuaron su actividad a través del trabajo en casa. Y esa suspensión de términos, que aplicó en todo el país como regla general hasta el 1 de julio, nos permitió ir incluyendo paulatinamente excepciones adicionales a las inicialmente previstas, teniendo en cuenta que paulatinamente fuimos adoptando y adaptando condiciones nuevas y mejorando las condiciones operativas para poder impulsar virtualmente actuaciones distintas a las que inicialmente se habían permitido. Esa medida de levantar la suspensión de términos se complementó con la decisión de no prestar atención presencial en las sedes judiciales, salvo casos excepcionales, teniendo en consideración las condiciones de salubridad que aún se presentan en el país como consecuencia de la pandemia. En ese contexto, en los acuerdos 11.581 y 11.567 de este año, el Consejo Superior de la Judicatura delegó, por una parte, en los consejos seccionales la apertura y el cierre de las sedes al público en atención a las condiciones locales de salubridad, a las condiciones de movilidad, de infraestructura o a las disposiciones de las secretarías de salud, y por otro lado dispuso que las reglas sobre condiciones de trabajo, ingreso y permanencia en las sedes, las condiciones de bioseguridad, de trabajo virtual, continúen vigentes como se había establecido en junio de 2020. En materia de tecnología, que es el segundo gran eje y quizás el más importante, como ustedes lo han oído y lo seguirán oyendo seguramente en las intervenciones que vienen a continuación, el tema tecnológico es quizás el ancla de este trabajo y de la forma como hemos podido trabajar durante estos meses. La rama judicial venía ya de tiempo atrás adelantando planes y unos proyectos y unas acciones dirigidas a implementar las tecnologías de información en la justicia y a fortalecer la plataforma tecnológica para estos fines, pero por supuesto que, como lo hemos visto, la pandemia nos impulsó y nos hizo fortalecer esas herramientas que ya veníamos trabajando, crear unas nuevas de transición y, por supuesto, afinar el proyecto estructural que ya veníamos adelantando desde hace cerca de 2 años. Gracias a ese esfuerzo, desde antes de la emergencia, ya teníamos dispuesta una serie de servicios y de herramientas tecnológicas institucionales de base que nos permitieron solventar relativamente rápido los temas que resultaron más urgentes al inicio de la emergencia. Además, desde el acuerdo 11.532, que fue uno de los primeros en el mes de abril, y luego el 11.567, que es el que está vigente ahora, se establecieron disposiciones concretas sobre el privilegio del uso de las tecnologías y las responsabilidades de los servidores judiciales sobre el particular. Entre esas herramientas ya existentes, vale la pena mencionar las plataformas y el servicio institucional para el desarrollo de las audiencias virtuales, que son RP1, LifeSize y Teams. Particularmente resultaron muy útiles
en control de garantías, que no tuvo nunca suspensión de términos, y posteriormente se pudieron ir apropiando en las distintas especialidades conforme fuimos levantando la suspensión de términos. El aumento de las audiencias virtuales que se han realizado a través de estas plataformas ha sido realmente notable. Para mencionar un dato, durante todo el año 2019 se realizaban en estas plataformas 23.000 audiencias virtuales, mientras que en el periodo solamente de marzo a agosto de este año ya llevamos más de 100.000 audiencias en las plataformas RP1 y DirectSize y más de 200.000 sesiones virtuales por Teams, incluyendo en estas plataformas audiencias procesales y reuniones laborales de toda índole, por supuesto. Por otra parte, se establecieron canales institucionales para el envío y la recepción de mensajes de datos a través de correo electrónico. Inicialmente dispusimos correos electrónicos para los trámites más prioritarios que no tenían suspensión de términos, como las tutelas, los habeas corpus, y posteriormente los fuimos ampliando para otros trámites y se expidieron disposiciones sobre la responsabilidad de los servidores frente al uso de las cuentas de correo institucional. Antes de marzo de 2020, teníamos habilitadas cerca de 10.000 cuentas de correo electrónico institucional, para uso no solo de los servidores judiciales, de la parte judicial, sino también de los administrativos. Y entre marzo y agosto de 2020 hemos creado 26.000 cuentas adicionales. Además, desde los primeros acuerdos se dispuso que los abogados litigantes inscritos en el Registro Nacional de Abogados debían registrar y actualizar su cuenta de correo electrónico en el CIRNA. Y también se establecieron o se dispuso mediante una circular el acceso de los despachos judiciales a ese sistema de información para consultar los correos electrónicos de los abogados. En este aspecto, digamos que las cifras son modestas, por utilizar alguna palabra. Tenemos hoy en día en el registro de abogados inscritos cerca de 349.000 abogados, pero los que han registrado o actualizado su correo electrónico en el CIRNA hasta la fecha tan solo alcanzan 37.000, un poco más de 37.000. Esto es cerca del 10%, de manera que todavía hay un trabajo arduo que implementar, y en esa tarea nos encontramos trabajando a través de la unidad de la urna. En tercer lugar, desde finales del año 2019, el Consejo Superior de la Judicatura había lanzado la Consulta Nacional de Procesos Unificada en el portal web de la rama, que es el canal de publicidad de las actuaciones de los procesos judiciales y que es alimentada con la información que los despachos judiciales implementan y que registran su gestión judicial procesal en ese sistema. Obviamente no tenemos aún el 100% de cubrimiento en esa consulta nacional de procesos. Seguramente estemos hablando de un 65% de los despachos registrando su información, y pese a eso, esa consulta nacional sigue siendo uno de los servicios que mayor uso tiene por parte de abogados y ciudadanos. De marzo a agosto, por hablar solo del periodo de la pandemia, tenemos registrados ya más de 7 millones de visitas a la consulta. Durante este periodo de aislamiento, la actualización de la información procesal por parte de los despachos se ha complejizado un poco, claro, particularmente para aquellos despachos judiciales que aún no manejan la tecnología web, que son aproximadamente 2.600 en todo el país, pero frente a esa situación, el ha establecido la posibilidad de acceso remoto a los equipos y sistemas bajo unos parámetros de seguridad que fueron establecidos por la Dirección Ejecutiva mediante la circular 48 de este año. Y conscientes de esas limitaciones y de esos instrumentos, y también con el fin de facilitar y optimizar los canales electrónicos, cada despacho judicial en el país tiene disponible en el portal web de la rama judicial un espacio o micrositio para comunicar los contenidos tales como estados, traslados, avisos, listas, etc. Eso está regulado en otra circular expedida por la rama judicial, que es la circular 23. Con ocasión de esta emergencia, vuelvo y digo, estas son herramientas con las que ya contábamos, pero con ocasión de la emergencia, el uso se ha venido incrementando, el número de despachos que está acercándose a estas herramientas y a esta tecnología se ha incrementado sustancialmente. Previo al inicio de la emergencia teníamos habilitados unos 1.700 despachos y dependencias con ese micrositio en la web, y entre marzo y agosto se pudieron disponer 4.500
adicionales, es decir, que hoy tenemos 6.321 micrositios para la publicación de esta información. Actualmente, el uso y la publicación de información permanente de los despachos judiciales en ese micrositio es de 3.582 despachos, que son los que normalmente venían haciendo y se han acercado más a las herramientas a través de esos sistemas de gestión procesal. Por supuesto que, y ustedes lo han visto, hay despachos que están manejando redes sociales, otro tipo de herramientas, pero esos son esfuerzos que están acercando a los jueces a la tecnología, a los ciudadanos a los jueces, y desde esa perspectiva son esfuerzos que valoramos y que iremos trayendo poco a poco hacia las herramientas institucionales que estamos proveyendo desde el Consejo. En cuarto lugar, avanzamos mucho en el portal transaccional de depósitos judiciales. En el acuerdo 10.319 se dispuso el manejo electrónico de los depósitos judiciales y suscribimos un convenio con el Banco Agrario en donde se establecieron los protocolos para realizarlos, pero en su momento los formatos de papel y los trámites presenciales pues complicaron la gestión cuando inició esta pandemia, de manera que lo primero que hicimos fue, con el apoyo del Banco Mundial, solucionar todo lo relacionado con cuotas de alimentos, y desde 25 de marzo mediante otra circular, la circular 10, se dispuso el pago de dichos depósitos bajo un trámite simplificado, sin uso de formatos físicos, sin necesidad de que los ciudadanos o los apoderados acudieran a los despachos, y bajo el uso del portal web transaccional del Banco Agrario. En agosto de 2020 tenemos habilitados 4.308 despachos en este portal web transaccional, y esperamos completar esa cifra a partir del cumplimiento de las condiciones tecnológicas que, como les hemos dicho, desde marzo hemos iniciado a fortalecerlas, y en la medida en que les hemos podido ampliar, hemos podido también ampliar el marco normativo y las posibilidades para los despachos. Por otro lado, tenemos el sistema de gestión de comunicaciones oficiales, que es el de la parte administrativa, que no lo podemos dejar de lado, porque a la medida en que se fortalezca la parte jurisdiccional, obviamente que el sistema administrativo tiene que paralelamente ir soportando los esfuerzos jurisdiccionales, y desde esta perspectiva fortalecimos y ampliamos los servicios de manejo de correspondencia y de trámites administrativos. Además de ese fortalecimiento, conforme al periodo de emergencia fue avanzando, fue necesario analizar y atender algunas necesidades adicionales que fuimos priorizando, teniendo en cuenta las capacidades institucionales con las que contamos, porque pese a que hemos tratado de hacer algunos fortalecimientos, pues estamos trabajando con la capacidad con que se contaba antes de la pandemia, y el hecho de que nos encontramos en una fase de transición o intermedia hacia la transformación digital de la rama judicial. Como les decía, cuando la pandemia llega en marzo, ya llevábamos cerca de 2 años trabajando en ese proceso de transformación digital, y pues este periodo nos pone en una situación de transición, pues que tenemos que articular entre el antes imperfecto, la transición un poquito mejor, y llegar a la transformación digital ideal o la mejor posible que podamos hacerlo. En ese ejercicio tomamos algunas medidas, como por ejemplo ampliar el marco de regulación en el artículo 11.567 como parte del plan de normalización superior. Amplió la regulación para el trabajo virtual, para el uso de las tecnologías, y del esquema normativo de la ley 270, de los códigos procesales, de la ley 527 de comercio electrónico, de la ley general de archivos, etcétera. Incluso del reciente decreto legislativo del 806. En virtud de eso, de esas normas y de ese marco que estudiamos, el Consejo desarrolló servicios y lineamientos adicionales para fortalecer el plan de trabajo virtual. Entonces, estamos trabajando ¿en qué? En canales de atención más unificados, entendiendo la importancia que se tiene de avanzar hacia
cierta unificación de canales para evitar dispersión de información y dificultades de acceso, pues hemos venido implementando algunas plataformas para la presentación de acciones y demandas. Entonces tenemos un aplicativo de recepción de tutelas y de habeas corpus en línea, que es un canal unificado a nivel nacional para el envío de estas acciones constitucionales por parte de ciudadanos y apoderados, que viene funcionando desde el 1 de julio de 2020. 2 meses después de haber puesto en funcionamiento ese canal único, hemos recibido más de 60.000 acciones de tutela, y sobre todo de tutelas y también de habeas corpus a través de esa línea. Por otro lado, diseñamos un aplicativo de recepción de demandas en línea, desarrollado para las especialidades civil, laboral, familias de lo contencioso administrativo. Yo sigo las redes, leo los comentarios que los abogados hacen, los jueces, etcétera, y en muchos comentarios decían, dejen de hablar de penal, no todo es penal, no todo es control de garantías y ejecución de penas. Y sobre eso hay que decir que para esas otras especialidades diseñamos ese sistema, ese aplicativo de recepción de demandas, que está inicialmente funcionando en Bogotá, que está habilitado desde 1 de julio, y por esa vía hemos recibido ya más de 36.000 demandas, y estamos en una fase, digamos, 2.0 de ese aplicativo, que nos permita ampliarlo a otras zonas y regiones del país, paulatinamente, en la medida en que vayamos generando, como les digo, las condiciones que así lo permitan. Por otro lado, tenemos el módulo de erradicación electrónica de las demandas en el portal de restitución de tierras, y además a nivel de las altas cortes, como ya lo mencionaban el doctor Rojas y el doctor Luis Antonio, y en algunas seccionales hemos venido desarrollando otros canales específicos de recepción y atención que responden a particularidades especiales, o el Consejo de Estado, seguramente el doctor Namén se referirá a su ventanilla de atención virtual, y con eso pues está como complementando todo el ejercicio. Por otro lado, también se pudo establecer la firma electrónica, porque uno de los temas que complejizaba más el trabajo remoto para los servidores judiciales como para los administrativos era la ausencia de ese mecanismo de firma, y ya desarrollamos y adoptamos como un mecanismo transitorio un aplicativo de firma electrónica que se estableció mediante la circular 19, que puede ser usado con independencia de los procesos de gestión judicial, de gestión procesal que tenemos, y allí los ciudadanos y los apoderados pueden validar la autenticidad de las firmas plasmadas en el documento que reciben. En este momento, en transición, también estamos avanzando en una versión segunda, mejorada, de esa firma electrónica, que supera algunos de los inconvenientes que hasta ahora se han tenido, que no me voy a detener, pero pues digamos que cada una de estas herramientas en esta fase está siendo objeto de mejoras para continuar avanzando en este proceso. Un tema muy importante en el que quisiera detenerme un poquito es el plan de digitalización de los expedientes judiciales. Ese plan de digitalización se priorizó por el Consejo como una tarea fundamental de tránsito hacia el expediente electrónico, y lo aprobamos el pasado 18 de junio en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo 11567 que expedimos el 5 de junio también. Este plan lo concebimos en 2 fases. Una fase de gestión, que denominamos de gestión interna, porque por supuesto ante la sorpresa, pues lo que tenemos es que acudir o echar mano de lo que ya había. Entonces, en esa fase de gestión interna, pues se inició la digitalización a través de los despachos judiciales, con los recursos, con las capacidades institucionales instaladas, escáneres, computadores, personal de los despachos judiciales, con todas las dificultades que eso implica, por las dificultades de acceder a las sedes, porque no todos habían escáneres, pero el 16 de julio, además, se autorizó la distribución de recursos en las seccionales por un monto de 15.000 millones de pesos para la adquisición de unos 2.600 escáneres que van a fortalecer ese trabajo en esta primera fase interna. Luego viene una fase de gestión contratada que pues obviamente viene a resolver pues esas limitaciones internas, y que prevé que apoyo externo especialista en digitalización y gestión documental nos apoye en esa tarea, y para lo cual contaremos con un gestor documental que organizará, almacenará, permitirá el acceso y disposición de los expedientes, bueno, que en últimas va a complementar ese tema de digitalización. Esa fase pensamos iniciarla a finales de este año 2020, por un monto aproximadamente de 11.000 millones de pesos, que es un proceso que inicia, como les digo, en este año, y que terminará, está previsto que termine en 2022.
Hemos expedido protocolos para la gestión de documentos electrónicos, para la digitalización y conformación del expediente, obviamente muy de la mano del plan de digitalización, y estamos avanzando en la manera de subir eso a la nube de manera transitoria, pues lo estamos haciendo en las herramientas con que ya contábamos, en este caso en el OneDrive, con cada cuenta de correo institucional en los despachos judiciales. Además se definió, como lo mencionaba el presidente de la Corte Constitucional, trabajamos en el plan de envío electrónico de tutelas a la Corte Constitucional. Él ya lo expuso suficientemente, de manera que no me voy a detener en ello. Y hemos planteado una estrategia y un plan de capacitaciones. Hicimos una encuesta a los funcionarios y empleados de la rama judicial sobre las dificultades del trabajo en casa, y uno de los temas que recurrentemente salen en esas encuestas es que no se sienten capacitados en las herramientas tecnológicas, de manera que ya vamos por un 6º ciclo de capacitación. Hemos realizado 34 videoconferencias a partir de todas estas herramientas, tratando de explicarles a servidores, abogados, a usuarios, cómo funcionan estas herramientas, y esa estrategia pues se ha estado difundiendo en las redes sociales de la rama judicial, en la página web, etcétera. Por otro lado, diseñamos ya el plan estratégico de transformación digital de la rama judicial para el periodo 2021-2025, y establecimos allí los proyectos de transición. Como Consejo Superior de la Judicatura sabemos que a pesar de todos esos esfuerzos, de las medidas, de la regulación, de todas las herramientas adoptadas, los retos y el trabajo en esta materia no se agotan, ni será una cuestión transitoria. Entonces sabemos que la transformación digital tiene que quedarse, tenemos que fortalecerla, y por eso, dentro del proceso de modernización estructural de la rama, el Consejo aprobó el pasado 23 de julio el plan estratégico de digitalización para este periodo que les digo, 2021-2025, que se traduce en últimas en el instrumento de planeación institucional para los próximos 5 años, y servirá de norte para las acciones que adelante la rama judicial de una manera gobernable, sostenible, y materializando pues la formulación del plan de justicia digital que está en el Código General del Proceso. El presupuesto estimado de ese plan es de 1.2 billones de pesos para 5 años de vigencia, y eso se esperan financiar a través de las fuentes propias de la rama judicial o algún tipo de financiación alterna complementaria, como la que se ha hablado en muchos escenarios, proveniente de empréstitos con la banca multilateral, como el que se está tramitando ahora con el BID. En materia de bioseguridad, pues hemos desplegado unas acciones para atender la emergencia desde el 12 de marzo. Ustedes saben, declaramos la urgencia manifiesta, se autorizó al director para la contratación de elementos de bioseguridad, y hasta el momento están asignados cerca de 11.000 millones de pesos para adquirir esos elementos de bioseguridad e insumos para las sedes judiciales y para los servidores judiciales. La dirección ejecutiva, que es la encargada de poner en marcha estas reglas, mediante la circular 35 estableció un protocolo de acceso a sedes, definió entrega de elementos, de protección, las obligaciones de servidores judiciales, etcétera, para poder cubrir y prevenir el contagio del COVID en todas las sedes de la rama judicial. En materia de trabajo en casa, para terminar, mediante el acuerdo 11567, pues establecieron como lineamiento central de trabajo que todos los magistrados, jueces, directores de dependencia administrativa, en relación con sus equipos de trabajo, debían establecer las condiciones en que se encontraba cada uno de sus servidores para desarrollar el trabajo en casa. Y para eso se diseñó un formato de consulta de condiciones de los servidores públicos para que pudieran identificar si los servidores judiciales estaban a cargo de hijos menores, tenían que cuidar personas mayores, personas enfermas, con discapacidades, o establecer cualquier otro tipo de circunstancias que pudieran afectar el trabajo en la casa. Y en esa medida, la motivación de esa norma y de ese ejercicio que se hizo, por supuesto, se hizo con el fin de que las circunstancias particulares de los servidores judiciales fueran tenidas en cuenta por los jefes al momento de acordar sus responsabilidades laborales, las tareas a desarrollar, las metas a cumplir, cómo remitir la información, el horario en que se cumplan las tareas. Y vale la pena decir, si me dejan, esta mañana tenía una conversación sobre este tema, y es que los horarios de la rama judicial cambiaron.
las personas están trabajando de noche porque de día tienen que cuidar a sus niños o tienen que levantarse muy temprano, hacer las tareas de la casa durante el día y trabajar de noche, y eso por supuesto que implica, digamos, un diálogo nuevo con los funcionarios para poder adecuarnos a la realidad que estamos viviendo, porque siento yo que en todos los escenarios estamos diciendo que no estamos preparados para esto, que las circunstancias cambiaron, que entendemos que esto es difícil, pero existe la tendencia a exigir iguales o mejores resultados que cuando no estábamos en esta circunstancia, y creo que eso vamos a tener que ponderarlo, sobre todo cuando empecemos a ver el balance final, cuando esto pase, en términos de eficiencia, en términos de trabajo, en términos de resultados de la tarea jurisdiccional. Entonces, pues, en últimas y en conclusión, yo diría que pues el trabajo en casa y toda esta pandemia ha sido un gran reto para la rama judicial. Nos ha implicado la nueva forma de trabajar, una organización nueva en nuestras casas, la reorganización de nuestras vidas laborales con las vidas personales. También ha implicado, por supuesto, un gran esfuerzo del Consejo Superior de la Judicatura, de los consejos seccionales, de la dirección ejecutiva y sus direcciones seccionales para apoyar a los servidores judiciales, a los servidores administrativos, especialmente pues a través de medidas muy concretas en sus regiones. Pero pese a las dificultades, pues también hemos tenido aspectos positivos, como esta cultura organizacional que hemos tratado de fortalecer, orientada hacia el cumplimiento de unos objetivos, mayores responsabilidades, mayores compromisos de la parte administrativa hacia la jurisdiccional, mayor aprendizaje en el uso de herramientas, manejo de la virtualidad, la experiencia del trabajo, pues realmente pues, va a servir hacia futuro para establecer una real política de teletrabajo en la rama judicial. Y en todo caso, pues habría que decir, quiero señalarlo, pues que sería muy pretencioso decir que todo está resuelto, que todo está marchando bien, que todo está funcionando de una manera perfecta. Sabemos que no es el escenario, tenemos identificados muchos temas que tenemos que superar, pero reconocemos que pese a esa cantidad de escollos, de inquietudes, de problemáticas, pues no podemos desconocer también las ventajas que esta forma debería hacer las cosas nos ha representado. Y esta es como el resumen de la situación en este momento, que pues, nos trae unas normas, unas ventajas y que fortalecerá, yo creo que la transparencia, el acceso a la justicia, la economía, incluso la eficiencia, como lo decía ahora el doctor Luis Antonio. Creo que todo el mundo reconoce que no ha trabajado como antes, que ha trabajado el triple y que los resultados se están viendo. Ya lo veremos cuando podamos recoger unos resultados más concretos de lo que fue este año. Doctores, muchas gracias por oírme y estamos muy atentos a todas sus observaciones, críticas, comentarios y observaciones. Gracias.